Hay un tema que no podía faltar en un podcast de Cosas de Mamis. Y es un tema que a muchas nos apasiona, a otras puede que les dé miedo, a otras les gusta y quizá a alguna no le gusta. Lo importante es que es un tema que si vas a ser mamá, está en la mesa. Y es el de lactancia materna. Bienvenidos a un podcast más de Cosas de Mamis Podcast. Creo que si bien es cierto que han escuchado y han visto muchos temas relacionados a la lactancia materna, lo que haremos hoy es algo que pocas veces se hace. Y es aprender y discutir un poquito de ese lado que no se habla. Ese lado que al final tiene mucha presión y mucha culpa y que está detrás de toda lactancia. Así es que estamos muy contentas de tener a una invitada de honor, a una experta y que Pini nos va a presentar a continuación. Buenísimo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Cosas de Mamis. Estamos emocionadas, ya vamos avanzando y cada vez un episodio más. La verdad que es un sueño hecho realidad y hoy tocamos un tema que a muchas mamás nos llama la atención y a Luisa nos hizo ahí un poquito la introducción, pero tenemos a alguien experta en el tema, ¿verdad? Ella es, a ver, vamos a leer aquí un poquito, ¿verdad? Es asesora, ¿verdad? En línea y también presencialmente con el tema de lactancia, ¿verdad? Da talleres, también habla un poquito de crianza respetuosa, también está pues todo el tema de maternidad, ¿verdad? Y está certificada con el tema de lactancia. Con ustedes, Vera Ortega, bienvenida Vera. Hola, gracias por la invitación. No tenemos aplausos de fondo, pero te los queremos poner. Gracias. Vamos a pedir que Muchas nos pongan gracias. ahorita. ¡Wow! Sí. Pues buenísimo, gracias por tu tiempo, gracias por Gracias. aceptar estar acá y pues este es tu podcast de Cosas de Mamis, así como la comunidad de Cosas de Mamis, ¿verdad? Que sos parte de... Sí, claro, desde que estaba embarazada me agregaron por ahí mis amigas, entonces amo Cosas de Mamis, por supuesto. Y somos Cosas de somos, Mamis, sí, ¿verdad? somos Todos los Cosas de días. Mamis. Buenísimo, gracias. Para todas las que te conocemos, la verdad es que no podríamos tener una mejor invitada para hablar de todas las emociones que están relacionadas al tema de la lactancia materna, pero para quien no tiene el agrado de conocerte, para quien no sabe quién es Vera, para quien por primera vez te está conociendo, nos gustaría que te introduzcas. Ok, mucho gusto a todas las que nos ven, nos escuchan aquí por este podcast. Mi nombre es Vera Ortega, yo soy asesora certificada de lactancia y es un tema que me súper apasiona, me encanta. Tengo más de 6 años de estar dedicándome y acompañando a mamás en este camino. Tengo un grupo de apoyo en Facebook, así como el grupo Cosas de Mamis, pero este es solo de lactancia, ¿verdad? Es un grupo también así. Pues aquí estoy para platicar un poquito de algunas cosas que no se hablan en la lactancia, pero gracias a que he podido acompañar a diferentes mamás en este proceso, desde el embarazo hasta el destete, he podido también darme cuenta de esas emociones que se viven en esta etapa, ¿verdad? Buenísimo, Vera. Y por eso hoy el episodio tiene el título de Emociones y la lactancia materna, lo que no se habla. Hoy vamos a hablar de lo que no se habla y eso es súper, o sea, como retador, ¿verdad? Porque Sí. lo fácil Hay es, cosas ay, tabús. qué lindo, ¿verdad? Dar de Sí, mamar sí. y qué bonito, pero no todo es bonito. Entonces, vamos a tocar esa Claro, parte sí. de la lactancia. Total. Me gustaría que nos compartas cuál es ese grupo de Facebook, ¿verdad? ¿Dónde te encuentran también en tus redes como parte de tu introducción? Si sos o no sos mami, porque realmente Claro, es muchas de cierto, ellas van a olvidé. querer identificarse contigo y creo que de esto va a resultar también que muchas van a darse cuenta que necesitan asesoría o ayuda en este camino que, como decía Pini, no necesariamente es un camino de rosas, ¿verdad? Sí, olvidé lo más importante, soy mamá, mi hijo tiene 6 años, con él traté de hacer un proceso de destete fisiológico, que es que él solito se destetara, ¿verdad? Y como era el único, dije, aprovecha, y además te uso de sujeto de estudio, porque ellos son la ciencia realmente, pues nuestros Sí, niños sí. son, entonces, sí, soy mamá, y en Instagram me encuentran como tribu-lactancia, también en TikTok, y el grupo se llama Lactancia Materna, un regalo de amor, únete a la tribu en Facebook. Entonces ahí pueden localizarme, ya les voy a dejar también mi WhatsApp para cualquier cosa. Yo llego al hospital, donde estén, en su casa, virtual, en cualquier lado del país, cualquier lugar del mundo, ahí las puedo acompañar y apoyar. Y antes de entrar como al tema, me gustaría saber de tu certificación, dónde la sacaste, cuánto tiempo, porque a veces uno cree que, no, pues que yo aprendí, ¿verdad? Con la práctica, ¿verdad? No Claro. solo es así, sino que tiene una ciencia Sí, detrás. Entonces, todo esto, ¿cómo lo aprendiste? Sí,
Pues, bueno, les voy a contar un poquito cómo fue que empezó a gustarme el tema. Mi mamá era consultora de la Liga de la Leche de Guatemala Ok. y pues yo siendo muy pequeña, la más chiquita de mis hermanos, pues después del colegio no había dónde dejarme y ella estaba en sus cosas, ¿verdad? En las Ujú. cosas que ella andaba, me llevaba a esas charlas de la Liga de la Leche. Yo tenía como unos 7 años y yo pues oyendo todo, ¿verdad? En ese entonces no habían ni siquiera pues, diapositivas o presentaciones con mantas. Recuerdo, la manta que Wow. más recuerdo es una en donde había una gota dibujada enorme y adentro de la gota estaba un bebé y esa era como que la protección y decía de todo lo que se protegía y eso nunca se me olvida, quedó en mí de niña y desde ahí realmente nació mi pasión. Después yo repetía todo y mi mamá decía esta niña y yo pues ya me lo sabía, pero faltaba pues hacerme mamá, mi sueño, ¿verdad? Entonces hasta que me hice mamá y ya lo empecé a hacer yo, fue que dije, bueno, yo voy a estudiar esto porque muchas amigas o mucha gente me preguntaba, ¿verdad? Y Ujú. cuando me Ujú. preguntaba, yo todavía no era mamá, me decían, ¿y tu mamá qué dice? No Ajá. mucho me creían, ¿verdad? Entonces ya ahí fue que busqué una escuela y me certifiqué en una llamada de Dulacta, que tiene su sede en España. Yo saqué mi certificación en línea y después de eso, pues saqué otras certificaciones en Destete, alimentación complementaria, pero sí son bastantes meses, ¿verdad? Que estudié eso, como 9 meses más o menos, varias horas, te hacen exámenes con un privado, tengo que hacer pues bastantes prácticas y todo. Entonces sí, pues el ser mamá, el certificarme y la experiencia acompañando mamás es lo que pues sí me hace que pueda tener esa calidad para poder acompañarlas. Todavía no, obviamente no lo sé todo, aprendo todos los días, pero ahí estamos en ese proceso. Pero yo voy a aprovechar todo lo que nos contás de tu experiencia para mencionar que si vamos a asesorar, si vamos a buscar un consejo, lo busquemos de alguien preparado como Vera. Porque creo que en muchos temas pecamos de sentirnos expertas sin Todólogos. serlo, todólogos, sin haberle dedicado las horas y los meses que Vera le ha dedicado a sus certificaciones. Y yo te puedo dar un consejo con la mejor intención y desde el amor, y será un consejo y tú sabrás si lo tomas o no. Pero si lo que ya tú necesitas no es un consejo, si no es realmente ayuda, ¿verdad? O una asesoría, buscar y tomarnos el tiempo de encontrar a gente como Vera que tenga el contexto y la preparación para hacerlo. Y Y con no temas tan importantes, es que ahorita que lo que estás diciendo me pongo a pensar, por ejemplo, tu carro lo vas a llevar al mecánico. totalmente. Exacto, es Por por más que tu supuesto. mamá te ame, que tu suegra O te que tu papá. adore, que tu esposo tenga 10 carros, em, está el mecánico, Ah, sí. ¿verdad? O sea, saben Zapatero y a tus a tus zapatos. zapatos, Zapatero a tus ¿verdad? Sí, Entonces zapatos. sí. yo les digo eso a las mamás porque, o sea, me encanta que en estos temas de maternidad todos son pediatras, todos son asesores de lactancia, todos son, todos, o sea, todos tenemos nuestra opinión, pero yo les digo, va, está bien, porque me dices que me dijeron que no sé qué, yo le digo, ¿y quién te lo dijo? ¿Qué es? ¿Qué? Le digo, no sé, bueno, entonces le digo, Sí, cuando vas a construir tu casa y les pongo un ejemplo parecido al que tú pusiste, ¿a quién le preguntas, mire qué cemento usó? ¿Le preguntas al vecino? No, ¿verdad? Al Ujú. experto con más razón en la alimentación de tu hijo, ¿verdad? Entonces totalmente. sí, es bueno que escuchemos consejos, pero esto está muy rodeado de mitos, entonces como tú dices, el buscar personas que pues son expertas o certificadas en eso es lo más Es lo importante. mejor. Bueno, aunque yo no me considero experta porque eso es mucho, pero estoy en eso. Conocedora, Conocedora, porque Preparada. expertos, Sí, sí, es que expertos nadie somos al final. Sí, preparada. buenísimo. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, Verita. Yo te preguntaría lo básico, ¿verdad? ¿Qué es la lactancia materna y cuáles son los beneficios, ¿verdad? De esta, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que van a ver todas las mamás que podemos ver en los pequeños al recibir una lactancia materna? Ok, bueno, si quisiéramos hablar de los beneficios de la lactancia, pudiéramos llevarnos varios podcasts. Entonces no voy a hablar de todos, pero la lactancia materna es el proceso mediante el cual un bebé o un niño es alimentado a través del pecho de su madre o de la leche de su madre, porque la lactancia materna no es solo una lactancia directa, puede haber una lactancia diferida y otras de otras formas. Entonces es la manera en que vamos a alimentar a nuestro bebé. Cuando hablamos de beneficios, la Organización Mundial de la Salud o todas las organizaciones, si ustedes buscan en UNICEF, en la OMS, en las academias de pediatría, van a encontrar que dividen los beneficios relacionados
a beneficios para la madre, beneficios para el bebé, beneficios para la sociedad. Entonces, realmente la lactancia materna beneficia a todo el mundo. Si hablamos de superalimentos, ahora que está muy de moda los superalimentos, ¿verdad? El superalimento por excelencia es la leche materna, ¿verdad? Entonces, los beneficios son, como les digo, innumerables. Todavía en los laboratorios pasan científicos estudiando esto todos los días, con partículas de leche, viendo y encuentran una nueva cosa, y nunca se acaba. Pero entre los beneficios principales están la nutrición óptima en los niños, las inmunoglobinas, las defensas que van a tener, lo cambiante que es la leche materna, que es un tejido vivo que va cambiando y se adapta a las necesidades de cada bebé conforme va creciendo o conforme el bebé, incluso durante el día, incluso con el clima, va cambiando. Entonces, los beneficios para el bebé pues son infinitos. Para la madre pues hay menos riesgo de depresión postparto, regresa el cuerpo a su normalidad de manera más rápida, se reduce el riesgo de cáncer de mama, se reduce también el riesgo de osteoporosis. Mientras más tiempo de lactancia, menos riesgo tienes de padecer ciertas enfermedades. Los bebés también sufren menos de desnutrición, diabetes adulta. Bueno, y en la sociedad pues es un alimento que no emite desechos, es el alimento más natural, ¿verdad? Y así podríamos hablar muchísimo de eso, pero en resumen. Y además les va a ayudar con las finanzas. Yo siempre se los voy a decir a todo el mundo, porque le comentaba a Vera que cuando estábamos pues dando de lactancia al canche, estábamos en una situación económica bien apretada y yo le decía es que no era negociable, ¿verdad? O sea, no había opción, no había opción B, o sea, entonces era lactancia, además me lo gocé, me lo disfruté y yo a quien pueda se lo recomiendo, pero también hay que hablar de lo no tan bueno, ¿verdad? Entonces, de eso se trata hoy, ¿verdad? Y sí, sobre todo, como decías, Vera, podemos hacer otros podcasts para profundizar en este lado de los beneficios, para hablar de lo que generalmente se habla de la lactancia, pero buscamos este espacio contigo para poder abordar quizá esas emociones de las que no hablamos. No sé si porque son tabú, no sé si porque no se dan los espacios, de esas lactancias en duelo, ¿verdad? De esos temas complicados para buscar que es el primero de muchos, ojalá acompañados por ti, Vera, pueda ser de lo que no necesariamente todos están hablando. Entonces, para dirigirlo hacia ahí, creo que los beneficios que has mencionado nunca los había agrupado como los agrupaste, me parece reinteresante eso de que la sociedad no contaminé si les di lactancia, ni lo había reflexionado, pero todos estos beneficios múltiples y conocidos, pues muchas mamás lo saben, muchas personas lo saben, y aún así hay varias razones por las cuales una lactancia no se da, se tiene que interrumpir o se decide que no se va a abordar. Entonces, en toda esa experiencia que tú tienes, quizá nos puedas compartir y arranquemos este tema del lado que no platicamos. ¿Cuáles son las emociones, las razones y las causas por las que, a pesar de los beneficios, que son múltiples y que abreviaste y sintetizaste, muchas no tienen la lactancia esperada? Ok, aquí entra un tema que hablábamos al inicio, que son los mitos, ¿verdad? Alrededor. Existe un entorno a veces, si una madre no tiene un entorno que le apoye, es bastante difícil que se logre. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, vámonos atrás a la historia de una madre en relación a su cuerpo. Si nunca aceptó su cuerpo, por ejemplo, si creció muy insegura de su cuerpo, también le va a costar confiar en que ella puede alimentar a su bebé únicamente de ella. Entonces, yo cuando les platico, yo indago hasta casi que uno se vuelve psicólogo, pero pues obviamente no soy con respeto a los psicólogos, pero sí tengo que estudiar y leer mucho de eso, porque si uno tiene que indagar, si alguien... Su historia, ¿verdad? Por supuesto, si sufrió de abuso, por ejemplo, yo tuve un caso de una mamá que ella no aguantaba darle lactancia directa y me dijo, mira, yo sí le quiero dar, yo sueño con darle mi leche, quiero que tenga todos los beneficios, pero yo no aguanto pegarme a la bebé. Entonces, pero ella había sufrido abuso, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros debemos, o sea, no existe un solo negro o blanco, sino que uno debe ver cada maternidad, cada infancia, cada caso para poder abordar y ver porque tiene mucha connotación emocional la lactancia, aparte del vínculo
que se hace con nuestro hijo, también tiene como que una doble ahí lo que les voy a decir, ¿verdad? Pero, ¿por qué no se da? Casi siempre es por falta de apoyo, falta de información. Lo que pasa es que los mitos, por ser mitos, ¿verdad? Se van transmitiendo de generación en generación y se dice, bueno, fíjate que yo no pude porque nunca tuve leche, o sea, mi hijo me rechazó el pecho, nunca quiso, ¿verdad? Y bueno, dijo el mío tampoco y así, pero realmente ellas no se informaron. Siempre hay una razón por la cual el bebé estaba rechazando el pecho. ¿Por qué estaba peleando con el pecho? Porque siempre hay razones, ¿verdad? Hay tal vez una succión temprana de un biberón y otras cosas que pasan para que los bebés rechacen, pero lo que sucede en cuanto a emociones es que cuando pasa algo así, a veces las mamás desean tanto hacerlo, pero tanto que se frustran cuando no sale como ellas lo hubieran querido. Pero eso nos pasa realmente a la mayoría cuando no nos sale algo como queremos. Pero las mamás en una etapa posparto, con las hormonas hasta arriba, con una montaña rusa, es bastante denso y bastante duro. Y el entorno a veces nos dice, ay, hombre, solo pegátela. Solo ponete a tu bebé. La presión. Ya. Y uno, pero es que no puedo, ¿verdad? Y las mamás, pero es que no puedo. ¿Y cómo saber si le estoy dando si no se ve? O sea, mi pecho no es transparente. ¿Cómo hago para saber? Entonces, y diciendo, ay, hombre, yo le di a mis 10 hijos, dice la suegra. Sí, no dice falta la tía abuela que aparezca por ahí que te diga, mis 12. Y entonces, yo les di a todos, sí, es que las patojas de ahora ya no aguantan. Y bueno, todas esas frases que escuchamos. Y entonces la mamá se siente con tanta presión. Imagínense ustedes lo saben porque son mamás, pero pues aquí tal vez nos ven también papás, caballeros y los que nos estén viendo. Imagínense ustedes el pensar que estás alimentando y manteniendo vivo a un ser humano solo de ti. Eso es bastante denso, o sea, No, es una responsabilidad Sí. enorme. O sea, yo me recuerdo cuando tenía el cáncer, era así como, ¿Y ahora qué? sí, o sea, y es mi compromiso, mi Por supuesto. responsabilidad, ¿verdad? De mí depende al final, ¿verdad? Entonces sí, uno se carga como con esa responsabilidad. Sí. Y entonces uno se carga y como les digo, el entorno es básico. Fíjense que en pandemia, cuando estábamos en el pleno 2020, encerrados, hubo más éxito en las lactancias que iniciaron ahí porque estaban solitos. O sea, si estaban mamá y bebé y su pareja o si solo era mamá y bebé, o sea, y ahí tenían que ver qué hacían y nadie estaba opinando, no habían visitas en los hospitales, no había, sí, entonces vemos cómo entonces nosotros como entorno y como sociedad de verdad tenemos que apoyar más a las mamás en cuanto a sus decisiones, porque estas son las que deciden que sí, pero y las que deciden que no también, porque si ellas no quieren, por una u otra razón, es su cuerpo, ¿verdad? Y tienen la facultad de decidir si no quieren dar lactancia. Entonces yo siempre les digo, si tú quieres, aquí estoy para apoyarte, si no quieres, jamás te voy a juzgar, porque ni modo, al principio mis amigas era como así, ni le voy a decir a ver a qué va a tener porque yo ni quiero dar. Mejor me va, y yo jamás, y después se han dado cuenta que yo no me meto. O sea, si a mí no me preguntan, yo no me meto. Y así deberíamos hacerlo todos, ¿verdad? No deberíamos opinar sobre el cuerpo de nadie más si no nos han preguntado. Entonces, si alguna de ustedes que nos están viendo y escuchando tiene amigas que están embarazadas, siempre pregúntale, mira, ¿tú tienes en tus planes de lactancia? Ah, va, sí, entonces, porque lo que hacen muchas es que les dan gift card, ¿verdad? Les dan una asesoría mía y así, entonces les dicen, sí, tengo esta persona que te pueda apoyar, ¿verdad? Que les pregunte, ¿te gustaría estar entre tus planes? Algunas indecisas, pues sí, pero si no quiere, no, porque entonces ahí entra la otra presión de decirle, pero no le vas a dar. Entonces, ¿para qué? Ay, por gusto, mamá. Ay, no. Y es que hay unos comentarios bien fuertes, ¿verdad? Y se los digo no porque yo me los invente, sino me lo cuentan todas las mamás. O sea, ellas me dicen, es que me dijeron, es que, o sea, yo si pudiera escribir cada frase que les dicen y son las mismas frases, yo digo, ¿será que lo leen en algún lado? Porque repiten lo mismo. Son heredadas, las frases vienen de generación en generación, sí. Y yo creo que es, perdón. No, propio. Yo creo que es momento de, así como hemos ahorita desaprendido y cambiando estructuras, también debemos hacerlo en cuanto a esas frases que les estamos diciendo a una mamá en posparto. 100%. Yo quiero confesar algo. Dale, confiesa. Digamos, quería... El confesionario. Cabal. No, es que quería confesar algo que me pasa. No me meto ni opino del cuerpo de otra persona.
Es más, yo creo que ni hago la pregunta si tienen o no la intención de dar lactancia. Es Ok. algo que yo respeto al 100%, pero haciendo introspección en mí misma, sí me cuesta entender a la mamá que decide no hacerlo por razones que yo no comparto. Es decir, nunca les voy a decir nada, nunca las voy a criticar. Si yo sé que les costó, que no pudieron, cualquier razón que a mi parecer es válida, se me vuelve completamente respetuoso el entender, bueno, no pudo porque no le salió, lo intentó, al menos quiso, al menos se esforzó. Quizá donde me cuesta a mí empatizar con la mamá que decide no hacerlo es cuando yo escucho sus razones y me resultan egoístas. Un poco Pero frívolas, un quizá. poco, sí, y digamos, no debiese de escucharte. Cualquier razón es válida para no querer dar lactancia, pero a mí como Luisa me resulta al escuchar, mira, se me van a caer los pechos. Mira, es que no tengo tiempo. Y yo de saber y conocer los beneficios que la lactancia materna tiene, como que me resulta difícil entender, pero todo lo que me está explicando no es una razón para no dar lactancia porque los beneficios que está Son privando, superiores. digamos, Ujú. digo yo, Por bueno, si supuesto. tú lo intentaste y no pudiste, si era tu plan y no se pudo, todo hasta ahí, yo soy la primera en apoyarte en que todo bien, ¿verdad? O sea, dale fórmula, no pasó nada, tú al menos querías, pero en el momento que yo ya escucho que es una decisión muy personal, no digo nada, no critico verbalmente, no juzgo, pero Solo interior, pensás, lo es lo que pensás. quería confesar. Y es- En el fondo sí digo, a ver, o sea, sí, tu cuerpo, pero tú decidiste dar vida y lo que le estás quitando al no darle Sí. es mayor a que se te caiga un poco el pecho. Entonces, digamos, Y ya les voy a decir que ese es un mito también. que se caen por eso, es un mito. Pero yo A todas se quería, nos va a caer la ley de la gravedad. Va a ser ¿Demos o no demos? demos o no demos, Ok. entonces úsenlo si pueden. Para eso, y quería confesarles eso porque tal vez no estoy aportando a generar la presión en nadie, pero dentro de mí tengo que trabajar que sea la razón que sea por la que la mamá no quiere dar, yo no tenga ese complejo de pensar que es egoísta sin saber más allá su historia. Ni siquiera me había puesto a pensar que si tenían un abuso o algo, así que yo quería confesar. A mí eso me pasa. excelente. Es que voy en esa misma ¿Qué te línea, pasa? pero me Ajá. pasa que digo, ay, lo que se va a perder, porque yo me lo disfruté Exacto. tanto. Es O que sea, yo sí lo pensás. tengo grabado. Y yo voy a ser como en medio, como neutro para decir, es porque yo también soy, ¿va? Soy esa, pero también estoy Ok, nos en vas medio. a... Cuando yo miraba el canche, ¿verdad? O sea, Lo me miraba a sentías. los ojos. Ay, sí. Yo realmente creo que solo las mamás lo podemos entender, ¿verdad? Era esa vista de amor que jamás he vuelto a tener. O sea, ha sido una cosa, una conexión y me lo disfruté tanto que digo, ¡ay, qué lástima! O sea, Ujú. a mí me da como, pobrecita, no lo va a sentir, pero ahí es donde me quedo, ¿verdad? Hasta ahí. Ya que por la decisión que sea, a veces hasta he escuchado que hay niños que les da alergia la misma leche materna o... Mito. Mito, ok, entonces resuelto. el- Otro día hablamos solo de los Sí, mitos. sí, Traemos sí. unos listados y los miramos, los ¿Y derribamos. cómo así. trabajo en eso de no la critico, no la presiono, pero me cuesta mucho ciertas... Luisa mandándole todos los días ¿Así es? unos memes ahí de... No lo hago, Va de compartir en historias así, a que le caiga, Juan, te caiga. Les prometo que no me meto, porque no me Va, meto, es mira, más, ni pues. lo pregunto, Ok. pero dentro de mí hay razones que yo considero que, o sea, si ni lo intentó, fracasar e intentar eso no me afecta, pero ni siquiera quererte dar la oportunidad me cuesta. Y te cuesta más si es personas que conoces y que querés o no. Sí, Sí. porque estoy sintiendo que Que debería, tu aunque no- sobrinito o tu Sí, sobrinita o sí, alguien se va a perder. Sí, sí. te entiendo perfecto. Mira, no tienes que trabajar en eso porque es algo tuyo y que tú amas. O sea, cuando uno está muy enamorado o muy o apasionado con un tema o con algo que uno tiene una experiencia buena, siempre uno va a querer que todas las personas lo vivan. Y este es un tema que tampoco es de gustos ni de opiniones, sino que es la ciencia y es real que el mejor alimento para un bebé es la leche materna. O sea, eso es así. Pero yo, como les digo, sí, ¿verdad? Sí, me pongo como mamá y como humana, pero yo como profesional, o sea, ustedes no, porque ustedes no acompañan en eso, entonces ustedes no Ustedes luchen con esa tranquilas. culpa. Ustedes sigan solo pensándolo, simplemente tratando como respetando, pero sigan Ujú. sintiéndose así, pero yo como profesional, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es como, es igual la forma de crear, o sea, la forma de alimentar a tu hijo es solo una de los aspectos de una maternidad o de una Ujú. crianza.
Entonces, es igual, o sea, obviamente yo no estoy de acuerdo con los golpes, yo no estoy de acuerdo, y obviamente puedo denunciar, pero si hay gritos o hay castigos, si yo no estoy de acuerdo con los castigos, pues es la forma de criar de esa persona, ¿verdad? Aunque no resuene conmigo, pues ni modo. Entonces, en este caso de la lactancia, hay mujeres que no quieren porque no quieren, ¿verdad? O sea, porque no quieren y sus razones tendrán muy interiores. Quien tiene que trabajar es la persona y ya, lamentablemente, pues sí, el niño se va a perder de esos beneficios. Existe, pues, la leche artificial, que no es lo mismo, pero qué bueno que existe para las que no quieren. Pero como pues el tema no es de que las quieren o no, pero en cuanto a las emociones, también si se dan cuenta, entonces sí hay emociones en el entorno, o sea, las emociones como que acompañan, no solo son emociones de la madre, sino que el entorno sí influye. Entonces yo, para cerrar esto, a ti te digo, como tú me preguntas, bueno, ¿cómo le hago? Trata de canalizar eso positivamente, entonces tú sigue compartiendo los beneficios, sigue como en pro de la lactancia. En pro de eso, siendo vos, y bueno, vas a llegar a las personas, ¿verdad? Porque al final, quienes se benefician son las infancias, ¿verdad? Y claro, uno de mujer también, a pesar de que no se sepa, pero entonces, digamos, vamos a darle vuelta, digamos de que tú sos una tía, pero tú sentís todo eso, pero también lo querés verbalizar y le decís, no, hombre, pero mira, entonces de verdad, no vas a dar. Pero mira, digamos, si lo haces, te lo vamos a poner haciéndolo porque ahí vamos a la presión. No, hombre, pero mira, hombre, hacelo. Dale, ay, no, hombre, y no se lo decís para ayudarla como un apoyo, porque a veces sí, una mamá sí necesita ese empujoncito. Sí necesita, no, hombre, mira, intentémoslo, yo te apoyo. Mira, te voy a llamar a la experta, te voy a llamar a alguien que sí sabe y yo te apoyo. Si quieres, yo te regalo esa asesoría, tranquila. Y a veces una mamá sí necesita ese empuje. Sobre todo creo que es importante la conexión que tengas con la persona, ¿verdad? Que haya esa confianza. Ajá, porque no te vas a ir a meter con sí, la señora del banco, ¿verdad? Mire, porque no está dando. Pero si ya te presiona, si la persona de verdad no quiere y sigue la presión, eso es lo que... Y fíjense que me atrevería a decir que la mayoría quiere en el fondo, la mayoría quiere, pero hay algo que no los deja o tienen miedo, hay varias cosas, hay que estudiar como que todo el background. De la mamá, pero cuando hay una segunda oportunidad, casi siempre pasa que en las emociones, yo cuando es un segundo bebé y me buscan y me dicen la frase, siempre me la dicen, mira, a mí en mi primera lactancia no me fue bien y quiero que esta vez sea diferente. Me fascina. Entonces, cuando hablamos con ella, yo lo primero que hago es interiorizar en esa lactancia y le pregunto, ¿cómo te fue en esa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Entonces, yo ahí veo como que qué cosas podemos hacer diferentes y si ya ella ya sanó el duelo de esa lactancia, porque eso se vuelve un duelo cuando tanto querías y no se logró, ¿verdad? Interesante. Bueno, ahora nos toca la parte de las preguntas, Luisa, nuestra parte. Como 150,000 preguntas, te vamos a contar un poquito, Vera. Realmente, cuando comentamos que ibas a ser una de las invitadas en Cajita de Preguntas, eran tantas que tuvimos que elegir 2, ¿verdad? Y para eso quería que compartieras tus redes porque hay tantos mitos, tantas dudas, tanta necesidad que si su pregunta hoy no sale, pueden irla a buscar directamente a Vera o dejarla en los comentarios del podcast, que con mucho gusto los podemos responder. Pero creo que es un tema que todas tienen algo que preguntar, que decir, que opinar, y se eligieron 2, sorpresa. Ninguna de las 3 sabemos cuáles fueron. Y la idea y la intención es que, sin tú saber cuáles son, pues escuchemos el caso y en tu opinión experta, que hoy estoy entendiendo mucho la relevancia y la importancia de escucharlo desde una posición objetiva y neutra, porque creo que aunque digamos que no tenemos emociones arraigadas a este tema, por supuesto, y nos acompañan. Es como todo lo bueno, o sea, lo que hablábamos también en otro podcast que yo le decía a Luisa, hay que dormir. Hay que dormir, ¿verdad? Pero es porque yo ya lo viví, entonces tú querés que todo el mundo viva todo eso bueno. Entonces yo creo que va por ahí, que uno dice, ¡ay, no te perdás esto tan bueno! Cabal. Y la importancia de tener una profesional que lo pueda abordar objetivamente, ¿verdad? Y que sabiendo que está tan rodeado de emociones esto, pueda ser como que el buffer. Entonces te vamos a leer las preguntas y pues vamos a escuchar tu mejor consejo, tu mejor opinión. Vamos con la primera, a ver, dice, mi lactancia ha sido un camino de rosas, pero con espinas.
Tengo mis pezones agrietados, no me apoyan en mi trabajo con las condiciones necesarias para extraerme y hacer banco. Llego a casa cansada y no logro mejorar mi producción. Me siento agotada, pero no sé si por miedo al qué dirán o porque yo misma me estoy exigiendo mucho. No puedo parar de intentarlo. Me gustaría preguntarle a Vera, ¿cuándo ya fue suficiente? ¿Cuándo ya está bien dejar de dar lactancia? Uy, Wow. Excelente pregunta y me linda, encanta porque ¿verdad? como les digo, el destete también es uno de mis temas favoritos. ¿Saben cuándo? O sea, a ella todavía no, porque ahí hay muchas cosas que ella no está cansada de la lactancia, está cansada de toda la maternidad, está Ujú, desbordada de un montón de cosas. ujú, Ajá, Ujú. entonces, ujú. cuando ya vienen a buscarme, yo les digo, me dicen es que, yo les digo, ¿vas a descansar? Al destetar vas a descansar de la lactancia, pero nada más. Ajá. De lo demás no vas a descansar. Y realmente, Sí. porque tenemos que sustituir lo que hacíamos con lo que el pecho hacía, porque para todo el pecho, ¿verdad? Tenemos que Ujú. sustituirlo con otras cosas que también nos van a cansar. Pero ella, cuando saber que ya es el momento es cuando de verdad tú ya no lo estás disfrutando. Ujú. Cuando de verdad tú ya no lo estás disfrutando, ese es el momento de reencauzarlo y decir, bueno, voy a iniciar un destete siempre con respeto, no solo a nuestro hijo, sino también a nosotras y a nuestros pechos. Son tres que tenemos que respetar, nuestros pechos, nuestro bebé y nosotras, porque Sí. son tres cosas que tenemos que observar qué está pasando para el destete. Entonces, ¿qué momento parar cuando de verdad ya no se disfruta, cuando ya no es sostenible para ti? Se pueden hacer ajustes, de hecho. Puedes decir, bueno, voy a destetar parcial, voy a destetar solo las tomas de día y así. Se pueden hacer ajustes. Entonces, eso se ve en una consulta personalizada en donde podemos hacer un plan, ¿verdad? Me encanta. Yo creo que es mucho también de escucharnos y que en la maternidad o con pequeños es difícil o no estamos en esa Ujú. sintonía, sino que Por estamos supuesto, dándolo todo. escuchando, ajá, dándolo todo por ellos. Pero ahorita que decías lo práctico, o sea, yo sí me lo disfruté tanto, ¿verdad? Que era, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? El pecho. Y Para de todo. pecho nos pasamos de una vez, o sea, casi que a vasito, ¿verdad? Casi Claro. que nos usamos No pacha. sé. Ujú. Entonces, realmente el hecho de escucharte, y también yo te comentaba que mi dolor de espalda, porque el canche siempre fue como grandote, entonces ya era un punto en que ya no era cómodo, pero ¿cómo lo logras identificar? Escuchándote, ¿verdad? Entonces, Ujú. Eso, tomarte el escuchándote. tiempo y decir, bueno, hasta acá. Y me encantó, ¿verdad? Hasta, si ya no te lo disfrutas, hasta ahí, ¿verdad? Porque al final querés ser una mamá feliz. Sí, Y si es algo que y no se te nos está pasó. ya dando felicidad y lo estás forzando, probablemente en todos los otros aspectos, que no solo son la alimentación del bebé, sos una mamá frustrada, insatisfecha, y está mejor ser una mamá feliz que ser una mamá que está haciendo algo que no le está Por trayendo supuesto. felicidad. Sin embargo, de leer el caso, quería rescatar un tema para que lo platiquemos rapidito, y es que ella también mencionaba que no tenía las condiciones En o el el trabajo. soporte y el apoyo. Yo me puse a pensar un poquito en mi proceso de lactancia. Realmente en mi caso fue eso o nada, porque mis hijos nacieron muy pequeñitos, por si ahí no lo he compartido, nacieron de 25 semanas, 1 libra de peso, y su estómago no iba a tolerar nada. Nada, Era eso o o nada. nada. Y entonces en ese proceso, pues entre todo el apoyo que recibí, se pudo dar y se pudo dar por 2 años, pero si hago memoria, de esos 2 años, una buena parte la tuve en casa, sin necesidad de cambiar el ambiente en el que yo me podía en cualquier momento sacar leche o darles. No tenía que ver si en mi trabajo había o no había una condición. Cuando regreso al trabajo, están las condiciones para que lo haga. Entonces me veo como bendecida en el tema de tengo un lugar en donde poderlo hacer, hay una refri donde poderla guardar. Pero qué difícil para todas esas mamás que quieren hacerlo y su entorno, sea que están Volvamos al trabajando, entorno. no se los está permitiendo porque tienen las ganas, la presión, pero no tienen la ayuda, ¿verdad? Y creo Ujú. que han de ser muchas las que atraviesan eso y su lactancia para siendo como que cortada. Al escucharla yo la sentía hasta como desbordada, decías tú, de ¿cómo le hago? Pues si no tengo ni cómo hacerlo porque nadie me está dando las herramientas. Creo que Sí. se da mucho en Guatemala tal vez, y no sé cuál sea tu opinión, de que no necesariamente a donde vayamos, por ejemplo al aeropuerto, encontremos una oportunidad de poder continuar nuestra lactancia. No, No. de hecho, hay muy pocos espacios, amigos, de la lactancia y hay empresas que se han sumado. A veces cuestiono algunas cosas yo porque algunas lo hacen por moda y al final dejan abandonados los espacios o las salas para que Ujú. las mamás se extraigan.
pero sí tenemos mamás que se extraen en el baño, en el carro, y entonces sí se necesita más concientización en cuanto a eso, que hayan leyes diferentes, hay que modificar varias cosas, hay que aportar, o sea, hay mucho que hacer, pero se va haciendo un paso a la vez, ¿verdad? Totalmente. Les voy a leer la pregunta 2, que de verdad que si hubiéramos podido pasar de la lista, eran un montón de preguntas, pero vamos con esta. Una mami nos escribió: quiero compartirles que mi bebé murió después de batallar por su vida en intensivo por 2 semanas. ¿Qué hago con mis pechos llenos de leche mientras mis brazos están vacíos? Me estuve extrayendo e incluso logré ya tener un poco de banco de leche congelado en mi refri, pero no tengo las fuerzas de desecharla, tampoco las fuerzas de seguirme sacando, aunque sepa que me estoy enfermando. Vera, ¿qué hago? He tenido casos así, por eso me pongo eriza, porque lo he vivido, ¿verdad? Lo he vivido con mamás, es bastante duro, pero es bastante duro eso, tener los brazos vacíos y los pechos llenos, ¿verdad? En el caso de ella, lo que puedes hacer es resignificar esa leche que tienes guardada ahí y poderla donar, ¿verdad? La puedes donar al Hospital Roosevelt, a algún banco de leche o incluso a mamás que lo necesiten, porque siempre, en primer lugar, es la leche materna de la mamá, segundo lugar, una leche donada y tercer lugar sería una leche artificial. Entonces, una leche donada siempre va a funcionar una leche donada. Entonces, tú puedes hacerlo como un regalo, dándole un significado, diciendo esto, dándole gracias a tu bebé, gracias a Dios, gracias a tu cuerpo y dándoselo a alguien, ¿verdad? Con las demás cosas para pues ya no tener producción, si tienes que dejar de extraerte para que ya no haya un estímulo, para que tu cuerpo vaya haciendo la memoria de que ya no hay un bebé, ¿verdad? Que ya no hay un estímulo, porque si seguimos extrayéndonos, le seguimos diciendo, ay, hay alguien que necesita, y entonces seguimos, ¿verdad? Entonces ya no hay que extraerse y hay que trabajar ese duelo. Yo también le recomiendo psicoterapia, ¿verdad? Que vayan con profesionales de la salud mental, porque puede ser algo que después, si ella busca un segundo embarazo o algo, pueda tener como algunas secuelas, entonces mejor atravesar este duelo acompañada de profesionales. Yo me quedo sin Ay, palabras. sí, no Me sé. quedé sin palabras porque solamente imaginarme los brazos vacíos duele el corazón, ¿verdad? Sí. Así que a la mami la acompañamos, ¿verdad? En su dolor. Ahí sí Ujú. que Vera es la experta y el poder saber que no está sola, ¿verdad? Que siempre va a haber, siempre, yo creo que en muchos de los podcasts está resonando tu tribu, ¿verdad? Ujú. Acercarte a tu gente que te apoya y pues si tú puedes ser luz en la vida de alguien más, pues hacer ahí lo que Vera nos aconseja que es la donada de la leche. Sí, sí, la verdad yo también me quedo sin palabras porque, pues, también es un caso que viví muy de cerca cuando mis hijos estaban en intensivo, ¿verdad? Y entre la vida y la muerte. Y creo que como mamá, cuando están en intensivo te pones en piloto automático, entonces no te detenes a pensar en la posibilidad de que tal vez vivan o no vivan y estás generando banco y extrayéndote, pero si eso te pasa, te puedes topar con una realidad de estar lista para recibirlos, pero tus brazos están vacíos. Entonces, creo que es un caso de, como decías tú, de terapia, de manejo con expertos y profesionales. He escuchado, no sé si sea cierto, que hay medicina para cortarla y no sé qué piensas al respecto, si es más un tema de buscarlo de forma natural o que sea más como rápido, pero sea la forma en la que sea, el resignificar su leche, que era lo que Sí. tú le aconsejabas, me tocó mucho porque cuando yo estaba en la situación que estuve con mis bebés, si yo no hubiera producido leche, la mejor opción después de mi leche era leche donada, Donada, por que es supuesto. lo que tú estás mencionando y era un tema de vamos desde ya a prepararnos porque no sabemos cómo tu cuerpo a los 5 meses que los tuvo va a saber si debe o puede o no producir la leche. Vamos a prepararnos para la segunda opción que ni de cerca podía ser fórmula, pero sí, si una mamá Donada, donaba su por leche para supuesto, mí, me donaba vida a mis hijos. Le por donaba la supuesto. oportunidad de realmente recibir todo el tema de flora y todo lo que necesitaba su intestino. Así es que creo que ese consejo que le das de resignificar su leche me toca de muchas formas, Y ¿verdad? ¿saben algo? Eso de la donación de leche materna es otro tema que también podríamos tocar porque existen muchos tabúes aquí.
en cuanto a la donación de leche, que piensan, no, hombre, ¿cómo vas a dejar que te done una mamá que saber ni qué? O sea, Ay, Dios mío. hay bastante todavía. En mi grupo pasa bastante, entonces sí es otro tema que también para que sepan que no está mal, ¿verdad? Y Que tener esa la es una información, opción. porque Tener la es falta de información. información. Es falta ¿Verdad? de Que información. Nos creamos opiniones solamente con ideas al aire, ¿verdad? Sin una información Sí. fundamentada. A ver, Verita, ya vamos aterrizando. La verdad que ha estado súper interesante Sí. todo lo que hemos hablado, pero desde tu opinión, ¿por qué crees tú que no se habla de la otra cara de la lactancia? Así como no se habla también, no se hablaba antes, ahora ya hay más ruido, así como no se habla de la otra cara de la maternidad. Para mí la maternidad tiene dos caras y yo le digo en mis cuentas de internet, siempre le digo la bipolaridad de la maternidad, porque es preciosa, es lo mejor que existe, pero también es que nos lleva a la tristeza a veces. Es ¿O no? cansada. Sí. O sea, sí, Sí. hay que decirlo, pero antes no se hablaba de eso, porque si una madre decía eso, era como te estás quejando y no tú querías ser mamá, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso es que tampoco se habla mucho de estas cosas, ¿verdad? Y existe mucho, por ejemplo, cuando uno da información de la lactancia, existen personas que se sienten atacadas sin que las estemos atacando. Entonces ahí entran esas emociones, pero siempre hay algo detrás. Yo siempre que alguien se siente atacado, yo digo, ahí hay algo. Ahí hay algo que ya no pudo. Entonces siempre pensemos, o sea, siempre que pensemos en un tema y que alguien se siente confrontado o atacado, siempre pensemos que hay algo detrás. No sabemos qué hay detrás. Entonces yo creo que no se habla de esas cosas por eso mismo, porque ha sido socialmente bastante presión que tenemos las mamás, ¿verdad? Incluso con la lactancia. Entonces sí es momento de que se sepa y que se hable que la lactancia es un gran universo, que no existe solo blanco y negro, que puede haber una lactancia mixta, una lactancia diferida, lactancia exclusiva, lactancia en tándem, lactancia gemela, o sea, existe muchísimo. Entonces es bueno que lo sepamos y que hayan estos espacios, les agradezco, para que podamos hablarlo, ¿verdad? Y yo me quedo sorprendida de todas las emociones alrededor de la lactancia, porque en realidad aquí abordamos ya el duelo, abordamos Y nos hasta faltó depresión postparto, pero ya no nos ya da tiempo. depresión postparto, Otro día. el tema de tu propia familia y las generaciones, cómo han ido cambiando con el tema de la lactancia. El tiempo se me hizo agua entre los dedos hablando de este tema. Yo creo que necesitamos parte 2, parte 3, parte 4, porque es un tema Yo desde donde la encantada. abordé es muy apasionante. Creo que es un tema que, ya sea que hables del lado comercial y del lado que siempre se está hablando o el lado que hoy tocamos tan delicado que es abrirnos a las emociones intrínsecas de la lactancia, es importante hacerlo, porque es algo fundamental de ser mamás y somos mamás y es una cosa de mamás. Yo, si bien es cierto que ya no tenemos tiempo, nada más quería preguntarte algo como para aprovechar y cerrar este espacio de las emociones y el tema. ¿Crees tú cuando una mamá está próxima a tener a su bebé, ¿verdad? Y todavía no lo ha tenido, que es importante que se asesore bien y tal vez la respuesta pareciera obvia, pero no sé si parte del problema que muchas están viviendo es la falta de información veraz y correcta y el estar acompañadas nada más de tabús. Entonces, si tú crees que es importante hacerlo, ¿cuáles serían esos pasos como ya vas a tener a tu bebé? Estos son los 3 pasos que yo te recomiendo que hagas para que independientemente de tu proceso con la lactancia, no te perdas la oportunidad de haberte informado bien y todo lo que decía la Ya con eso Pini, decidas. todo lo que decía la Pini, ¿verdad? Estamos llenos de tabús y llenos de paradigmas. Bueno, asegúrate de no tener los incorrectos en la mesa, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que pasa? Que cuando estamos esperando a nuestro bebé nos preparamos para todo, la cuna, el carro, pero El para la, cuarto. sí, el cuarto, pero para la lactancia no, porque creemos que como es tan natural, se va a dar así, totalmente va a fluir. Y yo siempre les digo que la lactancia es natural, pero no es natural como respirar, sino natural como caminar. O sea, respirar, respiramos sin saber cómo lo hicimos, no tuvimos que aprender, pero caminar sí. Entonces, la lactancia sí es natural, pero se tiene que aprender. Entonces, el mejor momento, el momento oportuno para hacerlo es cuando todavía no hemos tenido nuestro bebé. Que ahí tengamos la teoría al menos, ¿verdad? Ya la práctica es otra cosa, pero ahí ya vamos a la práctica, pero sí es importante que tengamos, yo tengo un taller de preparación para la lactancia y ese taller ayuda muchísimo porque con eso tenés todo y con eso decís, bueno, sí, ¿verdad?
Qué lindo. Yo me recuerdo que en mi época solo había un libro de qué esperar cuando estás esperando y ese era todo. Y buscabas a la medida de lo posible tener la información más veraz posible para no tener una información que te hiciera tomar una decisión equivocada, ¿verdad? Y acompañarse tal vez de personas que entiendan que este es un proceso de emociones, por si no lo habíamos abordado así, y que somos humanos, somos emoción, ¿verdad? Claro. Entonces necesitamos ser acompañados por gente que lo entienda. Bueno, nos despedimos. Mil gracias, Vera, por tu tiempo, por haber venido. Gracias, Pini. Este Gracias, contenido Luisa. súper de Ay, valor. sí, ay, Para sí. las mamis que quieran seguirte, que tengan más dudas, ¿cómo apareces en Instagram? Tribu-lactancia, también en TikTok así, y el grupo de apoyo de Facebook se llama Lactancia Materna, un regalo de amor, únete a la tribu, ahí pueden unirse, solo responden unas preguntas y ahí van a ser bienvenidas, es un apoyo gratuito y ahí hay mucha información. Buenísimo. ustedes. Qué alegre hablar de Nos ti. despedimos. Bye, Chau, bye, chau. un abrazo.